En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Oficio del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que la Cámara de Diputados acogió la solicitud de la Comisión de Personas Mayores y Discapacitadas para que les sean remitido el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de rotulación de productos alimenticios y establece exigencia en lo relativo a la información de la fecha de vencimiento de los alimentos correspondientes al boletín 12.197, una vez despachado en segundo trámite reglamentario por la Comisión de Economía. Finalmente, fomento y reconstrucción de fomento micro y pequeña y mediana empresa. Carta al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, quien comunica que no podrá estar presente en la sesión de hoy por encontrarse en un viaje regional de carácter impostergable. Carta del presidente del Comité Olímpico de Chile, señor Miguel Ángel Mujica, por la cual solicita exponer ante la Comisión acerca del proyecto de ley iniciado mensaje que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, boletín 14.838-03, por tener ellos incidencia en aquel proyecto. Excusa de la ministra de Minería, señora Marcela Hernando, y no podrá asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda. Excusa del ingeniero civil industrial, señor Eduardo Vitrán, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por tener compromisos académicos. Excusa del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, señor José Miguel Benavente, pues no podrá asistir a la sesión de hoy. Reemplazo de la diputada señora Joana Pérez al diputado señor Miguel Ángel Calixto. Y finalmente, carta del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, de Juegos y Hotelería, señor Gabriel Aguilera, mediante la cual solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto de juegos en línea, boletín 14.838-03. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, la verdad es que veo que el gobierno no quiere venir a la Comisión de Economía, porque si no viene el ministro de Economía podría haber enviado a la subsecretaria o alguien que nos dijera si efectivamente va a hacer algo, porque dijeron que la política nacional DITO le iban a dar a fines a fines de marzo y están como las indicaciones del proyecto de usurpación que iba a ser en enero. Yo lo siento harto y yo quisiera pedirle a los colegas que enviáramos una carta al ministro lamentando que no quiera expresar sobre el tema de algo tan importante en estos momentos, que estamos quedando abajo de la política nacional del litio, y queremos una carta en que la verdad es que por respeto a esta comisión por lo menos alguien del gobierno podría venir, por último, no sé, por el portero de economía. Presidente. Sí, diputado La Carrera. Muy buenos días a todos, mis colegas, saludos a todos. Oigan, yo quiero recordarle a algunos coincidimos, en la Comisión de Minería tampoco llegaron a exponer. Por lo tanto, esta no es la única comisión en que se han excusado a última hora. Dejaré eso más sobre la mesa y evaluo todo lo que usted está diciendo. Me importa plenamente. Muchas gracias. Ya, en minería están invitados para el miércoles de nuevo, por el mismo tema. Pero aquí hay un tema de importante de economía. Corfo, el que llevó con Eduardo Vitrán la última negociación entre las empresas, el litio y Corfo, algo que fue valorado como exitoso el 2017, y queríamos ver si efectivamente en este boom de precios que hay, qué es lo que iba a hacer, pero parece que el gobierno no tiene la intención de decirlo. Bueno, sí, diputado. Sí, una pregunta. Cuando usted dice de que los precios están altos, que hay han habido elevadas utilidades por el tema del precio del litio, y dice que va a hacer el gobierno específicamente, ¿qué es lo que espera que haga? No. Para entender más o menos para dónde van a... Yo quiero que ellos expresen, iban a dar una política nacional del litio, donde iban a decir, anunciarla, digamos, qué iba a suceder
con el litio que hay en Chile, que somos unas reservas mundiales importantes y que estamos nos están pasando por arriba, digamos, Argentina y otros con inversiones que están haciendo ellos, digamos, empresas, sobre todo empresas privadas. Entonces, sí, Estás invitado, sí, ¿no? entiendo, de inmediato, de inmediato. Sí, el tema de que yo quiero es que efectivamente el gobierno diga ¿qué va a hacer? Porque hace un par de años estaban $5.500 a tonelada, el año pasado fue en promedio 52.000. Lo que se hizo en la última negociación fue que de 10.000 para arriba, un 40% iba para el fisco, más el impuesto a la renta, estás hablando casi un 50% que llega, que nos parece bien. Si el tema es cómo aprovechar estos años, que según lo entendido no son más allá de 5, ¿cierto? En el cual van a aprovechar estos precios para que los impuestos que se cobran por este sobreprecio efectivamente vayan a las arcas fiscales de forma rápida. Ese es el punto, pero lo vamos a ver y vamos a hacer pasar los invitados para poder... Sokimich está fuera, Ok, pasar, presidente, si usted perfecto. autoriza, Sí, claro, y partamos. el señor Mech, Hola, buenos días. Estoy conectado aquí. presidente, Sí. ¿cuál es el sentido del oficio? ¿Lamentar la ausencia? Sí, la verdad es que queremos definitivamente saber qué es lo que va a hacer Chile con Saber política y que no se quiere transparentar ni aquí ni en la Comisión de promoción de Hacienda. oficio. Sí, obviamente no se quiere transparentar, no queremos saber qué es lo que va a hacer el gobierno, de eso es lo que queríamos estar. Saber política, perdón, saber política. ¿Quién le pertenece? ¿Quién le pertenece? Y que se transparente, Le preguntamos. la situación actual del litio. No, ¿cómo se va a aprovechar en la situación actual del litio a nivel mundial en el cual sí, adelante. Aprovechamiento Hola. Adelante. Sí, adelante. Hola. actual del litio, perfecto. Creo que el acuerdo, presidente. Ok. Sí, diputada Silvia. Presidente, quisiera consultar si a esta reunión fue convocado Codelco. Por lo menos en mi región, el Salar de Pedernales y el Salar de Maricunga, las pertenencias de litio son de Codelco. Entonces también me interesaría saber si está convocada esta reunión y, por supuesto, cuál va a ser su aporte a la política nacional del litio que la ministra ha anunciado en varias oportunidades vía prensa. Ok, diputada, el secretario va a responder porque parece que estaba dentro del listado. No lo acordamos, presidente. No, O sea, no lo invitamos. ya, no fue invitado. Bien, están los invitados. Primero, el vicepresidente de Servicios Corporativos de la Sociedad Química y Minera Sokimich, señor José Miguel Berguño, junto al gerente de Sostenibilidad y Comunidades en Salar, Javier Silva, y la subgerente de Asuntos Públicos, Zona Norte, señora Germana González, ¿sí? Bienvenido, bienvenido. Y el gerente de Albemarle, señor Ignacio Mech, quien concurre junto al gerente de Asuntos Públicos y Comunicación, el señor Marcelo Valdebenito. Vamos a partir primero con Sokimich y después seguimos con usted, don Ignacio. Melech. Mech. Sí, no es Melech. Mech, sí. Tiene la palabra. En negro, ahí abajito de... Ese. Perfecto, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, gracias por la invitación. Teníamos una presentación. Sí, un segundito, ya dice... ¿Tienen que dar espacio para poder compartir? Ahora sí. Ahí está. Ahí está, eso, nueva presentación. ¿Nos van a dejar esa presentación después? Sí, ok. sí, ningún problema. Bueno, la idea, respondiendo a la invitación que nos hicieron, es poder expresar, contarles lo que hacemos en SQM, en particular en temas del litio. Una breve introducción sobre qué es SQM. SQM es una compañía minera no metálica que trabaja en 4 grandes áreas de negocio.
Uno es el litio, de lo que voy a detallar un poquito más adelante, en el que tenemos cerca del 20% del mercado mundial como participación. Otro negocio que es el más conocido, más normalmente el que se asocia más a SQM, que es la producción de fertilizantes de especialidad. A partir del salitre se hace nitrato de potasio, que es un fertilizante soluble, muy utilizado en la agricultura de precisión, que precisamente sirve para aumentar la productividad del suelo con menos agua y reduciendo, prácticamente eliminando la contaminación de napas subterráneas por el uso de los nitratos. En ese negocio tenemos el 45% del mercado mundial. En el caso del yodo, el yodo es una aplicación, es un producto de muy alta calidad que tiene muchas aplicaciones, particularmente en salud, como medio de contraste. Todos los exámenes preventivos, muchas veces asociados al cáncer, requieren hacer escáner y otro tipo de aplicaciones. Y el yodo tiene esa utilización como medio de contraste, pero también se usa en la alimentación humana, en la sal de mesa, que se le agrega un poquito de yodo, pinturas, etcétera. Somos el principal productor del mundo y tenemos 33% del mercado mundial. Y la cuarta área de negocio en la que está presente SQM es las aplicaciones de químicos industriales, que son las aplicaciones de los nitratos, tanto el salitre como el nitrato de potasio, en, por ejemplo, acumulación de calor en plantas de energía solar. En el caso, por ejemplo, de Cerro Dominador, que probablemente ustedes lo han escuchado, que es una generadora solar en el norte de Chile, permite almacenar energía solar como calor, y así en la noche se convierte ese calor en energía eléctrica, y por lo tanto la energía solar puede operar 24 horas. Esa es una aplicación que en el mundo hemos vendido proyectos en Kuwait, en Marruecos, Sudáfrica, en Italia, en Estados Unidos, ¿sí? Y en particular en Dubái hoy día hay un proyecto muy grande, debe ser unos 8 o 10 veces Cerro Dominador, que es provisto con productos SQM. Es un salitre de muy alta pureza, junto con un nitrato de potasio de muy alta pureza, que tiene esta aplicación en energías limpias y que permite usar la energía solar por 24 horas. SQM es una compañía en la que trabajamos 7.000 personas, en 7 faenas productivas en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Tenemos 8 plantas productivas fuera de Chile. Son 20 las oficinas comerciales repartidas por el mundo, 16 acuerdos comerciales o joint ventures, y con nuestro producto llegamos a 110 países, un poquito más de 110 países, con marca propia. Los clientes de SQM son empresas o grupos empresariales que hacen algo adicional más allá de agregarle valor al producto. Son clientes en agricultura o en tecnología o en energías limpias que lo incorporan en sus procesos productivos. Pero nuestros productos llegan con su máximo nivel de refinación desde Chile. En particular, entrando al litio, que es la invitación que nos hacían hoy día, primero hay 2 productos que nosotros producimos acá en Chile, uno es carbonato de litio y el otro es hidróxido de litio, ¿sí? Son productos que son 100% refinados en Chile, son productos de muy alto valor, alta calidad, y que tienen una serie de aplicaciones en el mundo, ya sea la electromovilidad, que es lo que hoy día tiende a escucharse más, pero también tiene muchas aplicaciones industriales. Los clientes de SQM tienden a ser empresas de tecnología que aplican este producto, no le agregan otro proceso químico al litio, sino que lo incorporan en un proceso productivo, ya sea de cátodos para baterías u otro tema industrial. Nuestro producto es 100% refinado en Chile. En el mundo hay productores, acá en Chile, en Australia, en China, ¿sí? Y lo podríamos dividir como en 2 grandes bloques. Uno es la producción de un concentrado de litio, y la segunda etapa es lo que podríamos denominar la refinación del litio, ¿sí? Países que tienen una estrategia más dedicada a exportar concentrado de litio es Australia, y eso se refina mayoritariamente en China, ¿sí? Nuestra estrategia es producir ese concentrado acá en Chile, en el Salar de Atacama, y hacer toda la refinación en una planta química en la región de Antofagasta, muy cerca de la ciudad de Antofagasta, ¿sí? Nuestro producto, tanto el carbonato de litio como el hidróxido de litio, sale 100% refinado a Chile y va directo a los clientes, no tiene ningún otro proceso en alguna otra parte del mundo. Entonces se dan estas estrategias de
si tener tanto la producción de concentrado y la refinación en un mismo país, o bien otras empresas, y sobre todo en Australia, que exportan este concentrado de litio a China y en China es refinado. ¿Sí? Luego de la refinación se pasa a los usos en cátodos y luego batería y luego auto eléctrico. Esa es la cadena productiva de manera más o menos resumida. El litio, espérame un segundito. El litio además tiene distintos grados de pureza. ¿Sí? El carbonato o el hidróxido de litio tiene lo que podríamos denominar un grado industrial para grasas, vidrio, ese tipo de aplicaciones, cerámica, y tiene un mayor nivel de pureza para aplicaciones en batería. ¿En qué se mide la pureza? En el contenido de litio y también en el contenido de lo que denominamos contaminantes. Pero esos contaminantes son partículas de, por ejemplo, calcio, sulfato, ¿sí? Son elementos que se miden en partes por millón o partes por billón. Y en la medida que vamos reduciendo el contenido de sodio, calcio, etcétera, la calidad del producto aumenta porque le da mayor durabilidad a la batería, al cátodo de litio. Entonces el desafío tecnológico es cómo alcanzar altos niveles de pureza sin sacrificar rendimiento, y ese producto de alto nivel de pureza es un producto que se puede vender con mayor valor agregado en el mercado. En general lo que se vende hoy día, o lo que vende SQM hoy día, es un producto que hace unos 3-4 años no existía, porque los requerimientos de calidad eran más bajos, ¿sí? Y esto es algo que es muy dinámico, es muy probable que en 3 o 5 años más los niveles de calidad requeridos por la industria sean aún más altos. Y para eso nos preparamos y algo que les voy a tratar de describir en unos segundos. Nuestra estrategia de desarrollo de litio, en estos 25 años que llevamos, desde el año 97 que entró SQM a producir litio. Recordemos que el año 93 SQM compró a una compañía americana, Amex, y a Molimet, un proyecto en el Salar de Atacama, ¿sí? Compró el 75% de ese proyecto, el año 93, muy orientado primero a producir potasio para darle una segunda vida al salitre, pasar del salitre clásico a nitrato de potasio, que es un fertilizante muy cotizado en el mundo. En ese minuto los israelitas eran los líderes, nosotros entramos a ese mercado y hoy día somos los líderes. Y junto con la producción de cloruro de potasio, nos incorporamos la producción de cloruro de litio y luego carbonato de litio. El año 97 se inició la producción, 1997, la producción de litio, y SQM entró de manera bastante ambiciosa al mercado y en pocos meses pudo tener una posición importante de participación. Eso funcionó así hasta el 2018, que ahí se produjo la modificación y el aumento de cuota. El contrato vigente es el mismo contrato que SQM compró en ese momento y que sigue vigente hasta el 2030. Ahora, nuestra estrategia de desarrollo del litio tiene 3 elementos que para nosotros son fundamentales. El primero tiene que ver con las características de sostenibilidad en la operación, es decir, un trato amigable con el medio ambiente, diálogo con las comunidades, que implique un cuidado de los recursos naturales. El segundo es la innovación en el sentido de aplicación de nuevas tecnologías para ver cómo mejorar el proceso productivo de manera constante. Y el tercer elemento, que es muy importante para nosotros, es que el Salar de Atacama y las operaciones se basan en una alianza público-privada. Cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, primero considerar que el producto de SQM es un producto que tiene bajas huellas en energía, en consumo de agua, en emisiones, ¿sí? Nosotros trabajamos porque esto es necesario que terceros validadores nos ayuden que nos saquen la foto y que sean ellos los que determinen qué tan bien lo hacemos. Entonces, estamos participando en distintas certificaciones. Hay certificaciones y auditorías como la del Dow Jones. También lo que estamos haciendo con IRMA, que es un estándar muy alto en minería responsable. Y así otros compromisos ambientales. Cuando pensamos en sostenibilidad, pensamos en 3 grandes elementos. El primero tiene que ver con el cuidado del entorno, que es cómo logramos producir disminuyendo los impactos alrededor de nuestras operaciones. A pesar de que hoy día tenemos las mejores huellas como se miden los impactos en agua,
en emisiones, en energía, seguimos pensando en cómo eso se puede reducir y nos comprometimos de manera voluntaria a reducir las extracciones en el Salar de Atacama en un 50%. Tenemos un permiso ambiental que nos permite extraer 1.700 litros segundo. Ya redujimos un 25% y nuestro compromiso voluntario es llegar a un 50%, un poco más de 822 litros segundo. Y básicamente, ¿por qué hacemos eso? Porque es una manera de asegurar que cualquier tipo de impacto que se pueda determinar se pueda aminorar. Y por otro lado, consideramos que a través de mejoras de rendimiento se puede cuidar mucho más el recurso natural. El segundo elemento es que nos comprometimos a reducir el uso de agua continental. Nuestro compromiso original era reducir un 40% del uso del agua al 2030, pero ya logramos reducir un 50%. O sea, vamos más rápido y es lo que intentamos hacer en todas nuestras metas con en sostenibilidad. Ujú. Otro elemento que es importante es que todas las extracciones que hacemos en el Salar de Atacama tienen monitoreo en línea, es decir, tanto los reguladores como las comunidades, como cualquier persona natural, puede entrar y determinar y confirmar en línea cuántos son esas extracciones. Eso nos permite reforzar el sentido de transparencia en nuestra operación. Un segundo aspecto tiene que ver con las personas, ¿sí? Las personas que trabajamos en SQM y las personas que viven en torno a nuestras operaciones. Y ahí, una de las cosas que hemos reforzado es la presencia, la capacidad de instalar mesas de diálogo, a partir de esas conversaciones, co-crear soluciones, ¿sí? Sin duda, al ser una empresa de un tamaño relevante, en comunidades que son más pequeñas, tenemos que buscar la manera de vincularnos con una mirada a largo plazo. Y no dictando lo que creemos que puede ser bueno para las comunidades, sino que en diálogo con las comunidades, con mesas, y así hemos podido ir firmando acuerdos con algunas de esas comunidades hasta el 2030, que es el periodo que tenemos como contrato, y a través de estas mesas hemos podido priorizar en conjunto las iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos aspectos que nos gusta comentar, uno es que somos parte de una mesa de trabajo permanente con la GIZ, esta agencia alemana, que precisamente busca generar un diálogo en torno al uso de los recursos naturales, en particular del agua, y crear un actor o una mesa de trabajo conjunta. Lo mismo con la Universidad Católica del Norte. Ujú. En el caso de algunos números que nos gusta contar por lo emblemático que son, SQM es la compañía minera que tiene mayor participación laboral femenina, un 20%, en promedio de la minería está en un 16-17%. Ahora, en particular, en los profesionales, la participación laboral femenina supera el 30%, y que es algo que nos distingue quizás de otras empresas. Muchas veces la participación laboral en los cargos más operacionales hay mayor participación femenina. En nuestro caso, los profesionales, que básicamente tienden a ser ingenieros en la compañía, o tendemos a ser ingenieros, un 30% es un número que sin duda está a mitad de camino, todavía nos falta, pero es un buen trecho avanzado. Ujú. Y la otra pregunta que siempre nos hacemos y fomentamos es la creación de empleo local. Más del 60% de quienes trabajan en la compañía viven en la misma región en la que trabajan, y siempre estamos buscando y desarrollando programas para favorecer el empleo local a nivel de las comunidades, ¿sí? Con programas de aprendices, con programas de acompañamiento, de manera de conectar a la comunidad con el empleo de calidad. Y un tercer aspecto de la sostenibilidad tiene que ver con el aporte que hacen nuestros productos al desarrollo de las industrias sostenibles por el mundo. Así como el litio ayuda para la electromovilidad, para la salud, en la tecnología, el yodo también en la salud, en la tecnología, el nitrato de potasio, en los fertilizantes, el cuidado del agua, la alimentación de calidad, las sales solares, estas aplicaciones industriales para la generación eléctrica también refuerzan las industrias más verdes por el mundo. Entonces, en la medida que como compañía somos capaces de desarrollar productos de mayor calidad, en mayor cantidad y con procesos productivos sostenibles, también favorecemos que en el mundo se puedan desarrollar estas industrias que apuntan a la calidad de vida de las personas. Un segundo aspecto que nos gusta destacar en la estrategia de desarrollo del litio
tiene que ver con la innovación. Los procesos productivos que nosotros hemos desarrollado tienen de fondo un trabajo por muchos años, por estos 25 años, en ir adaptando tecnologías, métodos de otras industrias a esta industria en particular. Hemos sido capaces de crear productos muy competitivos a escala mundial. Tenemos clientes que son muy exigentes en términos de calidad, de oportunidad de entrega, de certeza de cumplimiento de compromiso. Y junto con eso, productos que a la vez sean altamente sostenibles. ¿En qué se basa esta innovación o esta capacidad de innovación? Un equipo humano bastante experto que lleva muchos años trabajando en conjunto. Son más de 200 investigadores en Chile dedicados a tiempo completo, trabajadores de SQM. Muchos de ellos tienen posgrado, algunos tienen doctorado. Y lo que hace este grupo es adaptar tecnología, trabajar junto con la operación y desarrollar una tecnología que no es algo que esté, no es como un commodity que esté disponible en el mercado. Hay que desarrollar y adaptar procesos. El desafío tecnológico es bien interesante porque por un lado hemos reforzado la reducción de la extracción de las salmueras, que es la solución donde viene el litio, ¿sí? O sea, sacamos menos mineral, digámoslo así, lo bajamos un 25%, y por otro lado hemos ido subiendo la producción de litio. Hace unos años producíamos 50.000 toneladas, el 2019, el 2022 produjimos 150.000 toneladas, o sea, triplicamos la producción con un 25% menos de recursos, recurso minero, y con una extracción de un 50% menos de agua. Entonces, por un lado tenemos menos mineral y por otro más producción. Y eso es un desafío para los equipos de proceso, porque junto con poder hacer más con menos, está el que hay que producir con mayor calidad. Entonces, como se requiere más calidad, se requiere más producción y se cuenta con menos recursos naturales de manera voluntaria. Entonces, el desafío tecnológico es brutalmente interesante y ahí este grupo de investigadores lo que han hecho es adaptar, aprender de tecnologías que se usan en otros procesos productivos y seguir innovando. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado esto? Bueno, son 25 años de trabajo. Muchos de quienes trabajan en la compañía llevan 10, 15, 20 años. Mucha conexión entre operaciones, proyectos, investigadores, ¿sí? Es interesante también poder ver que trabajamos con universidades locales, universidades nacionales y también centros de investigación por el mundo. Vamos a buscar tecnologías a donde las encontremos y después viene el otro esfuerzo que es muy interesante de extrapolar y adaptar esas tecnologías existentes, ¿sí? No hay a quien copiarle en el fondo en esto, no es como que haya un manual, sino que cada salar tiene sus particularidades. El salar es un recurso dinámico y por otro lado la demanda es cada vez más exigente en calidad y cantidad. Ahora, algunos números, 40 millones de dólares al año es lo que estamos dedicando a investigación este año. Y lo que hemos denominado el proyecto o el programa Plan Salar Futuro es que a pesar de tener las mejores huellas, sabemos que el tema de la sostenibilidad es algo cada vez más relevante y en ese sentido estamos desarrollando tecnologías y adaptando tecnologías para que el salar al 2030, nuestras operaciones, puedan tener balance cero en el uso de agua. Es decir, que la cuenca del salar, en la parte que a nosotros nos corresponde, sea neto cero agua. Y de esa manera, nuestro compromiso de carbono neutralidad al 2030, le agregamos un compromiso de ser agua neutrales al 2030. Entonces podríamos tener un litio aún más sostenible del que tenemos hoy día. ¿En qué estamos con eso? Estamos desarrollando la tecnología, varios proyectos pilotos. Piloto se refiere a una investigación que se hace en una planta a escala, una planta pequeña, así como un galpón, imagínense, con varios equipos a escala, y ahí uno prueba tecnología. Y cuando se prueban las tecnologías, después se puede extrapolar a la planta grande. Sin duda, esto al ser un recurso de Corfo, requiere la autorización y el chequeo de Corfo, y en eso hemos estado comentando todas las tecnologías, requiere permisos ambientales, está en la etapa inicial, y eso significa que de aquí al 2028, 2030, podrían estar en aplicación.
sí tenemos los permisos ambientales, obviamente, y si Corfo le parece conveniente la tecnología que le vamos proponiendo. Ujú. Algunos resultados que para nosotros nos parecen atractivos. Primero, esta capacidad que tenía la compañía de triplicar la producción, son 100.000 toneladas adicionales de carbonato de litio que se pudieron comercializar el 2022. No hay que olvidarse que el contexto del mundo a propósito del COVID, el 2020-2021, era difícil comprar cualquier cosa, ¿sí? Era difícil comprar un auto en Chile, ¿sí? Eso era un desafío adicional a la hora de decir, así como tengo una planta productiva que hace 50.000, es como tengo que hacer 2 plantas adicionales para llegar a las 150.000 toneladas. En un contexto que toda la logística, los equipos, había dificultades para atraer expertos, ¿sí? Y eso lo logramos con mucho trabajo porque hay mucha gente en la compañía, capital humano, personas que son capaces de tomar esos desafíos, resolverlos y trabajar duro hasta lograr producir. Ujú. Producimos grado de batería aquí en Chile, tenemos alta capacidad de refinación y también tenemos acuerdos comerciales con los mayores productores de cátodos y baterías del mundo. El tercer aspecto que para nosotros es muy relevante es la alianza público-privada que consideramos que ha sido virtuosa. Ujú. ¿Por qué una alianza público-privada? Primero, porque el Salar de Atacama es del Estado a través de Corfo y sigue siendo del Estado, ¿sí? Y el rol de las empresas, en particular SQM en este caso, es a través de un contrato de arriendo, tomar las reglas que se establecen en ese contrato y hacer la parte que nos corresponde, que es producir en la cantidad pactada, con la calidad y la sostenibilidad que nos habían pedido. Y por otro lado, la estructura tarifaria permite que en la medida que los precios sean más atractivos, la capacidad para recaudar del Estado sea más grande, ¿sí? Y así el Estado puede recaudar sin necesidad de tomar riesgos en la inversión. La inversión, el riesgo, lo tomamos, en este caso, SQM, para poder triplicar la producción, y el beneficio se reparte. Más o menos 60% del margen bruto, es decir, en los ingresos menos los costos directos, es para el Estado y 40% es para SQM. Eso se tradujo en que los aportes en el 2022, los aportes al Estado totales de SQM entre todos sus negocios, fue de 5.000 millones de dólares. Es un número que nos llena de orgullo por la cantidad de recursos que se pueden aportar al Estado. De esos, 3.300 obedecen directamente a las características del contrato de arriendo que tenemos con Corfo. Contrato que fue modificado el año 2017, confirma el 2018, en la época que Corfo era liderada por don Eduardo Vitrán. Y lo que se hizo básicamente en ese momento, en términos muy simples, fue aumentar el permiso de explotación para poder producir más litio y se incorporó una tarifa nueva que es varios aportes, pero uno principal es que se paga en función del precio del producto. Y el precio del producto, si es más de 10.000 dólares, en el caso del carbonato de litio, 10.000 dólares la tonelada, se paga el 40% del precio. Como el año pasado exportamos a un precio mucho más alto, cercano a los 50.000 dólares, que eso es información que está de aduana, información pública, significa que el 40%, prácticamente el 40% de ese precio va directamente a Corfo, ¿sí? Y eso se tradujo entre Corfo, aporte a los gobiernos regionales, a las comunas, investigación y desarrollo, aportes por 3.300 millones de dólares. Ahora, lo que para nosotros es importante y por qué creemos que la alianza público-privada ha sido virtuosa, es porque a partir de las reglas establecidas en el 2018 pudimos aumentar la producción y entonces 2/3 de esos 3.300 millones, es decir, un poco más de 2.000 millones de dólares, obedecen a la capacidad que tuvo SQM de aumentar la producción. Como aumentamos la producción, aumentan las ventas. Nosotros cuando tomamos la decisión de invertir, los precios estaban por los 4 o 5.000 dólares la tonelada, y aprovechamos un boom de mercado ahora el 2022. Y al aprovechar ese boom de mercado, porque pudimos poner 100.000 toneladas adicionales, lo que sostiene la electromovilidad en el mundo, ayuda a favorecer la descarbonización. Por otro lado, justo se aprovecha la oportunidad de un boom de precios, y eso significa aportarle de esos 3.300, básicamente 2.000 millones de dólares son consecuencia de haber tenido el producto en oportunidad y calidad y haberlo
podido comercializar de manera exitosa por el mundo. Entonces, por un lado, el Estado fija reglas a través de Corfo, y por otro, nosotros cumplimos o hemos ido cumpliendo los compromisos que tomamos al aumentar la producción y al comercializar de manera lo más exitosa posible desde nuestra perspectiva, para que así el Estado pueda recaudar y nosotros también como empresa podemos tener buenas utilidades. Junto con eso, hay un foco territorial que nos parece atractivo como experiencia, que es que no solo hay recursos para Corfo como ente central, sino que hay recursos para los gobiernos locales, para el GORE, el gobierno regional de Antofagasta. Son un poco más de 120 millones de dólares los que se le aportan este año. Eso significa prácticamente más que duplicar el FNDR de Antofagasta, o sea, son montos relevantes. ¿Sí? Por otro lado, se hacen aportes directos a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a la Municipalidad de Antofagasta y a la Municipalidad de María Elena. Todos esos recursos son destinados principalmente a inversión, no gasto corriente, ¿sí? Y esos recursos no pasan por la dirección de presupuestos, sino que Corfo nos indica a qué cuenta hacer la transferencia. Seguimos el mandato de Corfo. Después están los recursos que se destinan a las comunidades indígenas que están en torno al Salar de Atacama. Corfo determina cómo se distribuyen esos recursos. Y son 15 millones de dólares al año, y eso también se busca que sean destinados a inversión en mejorar infraestructura y otros aspectos de la calidad de vida, ¿sí? Tanto las municipalidades, el gobierno regional y las comunidades son autónomos para decidir cómo invertir, ¿sí? La SQM no hace ninguna labor en términos de auditoría, control, simplemente seguimos los lineamientos que Corfo nos indica. Y por último está el aporte para investigación y desarrollo, el Instituto de Energías Limpias, que está en proceso de licitación de Corfo, que son 18 millones de dólares al año. Lo interesante en términos de investigación, y también para los gobiernos locales y para las comunidades, es que son recursos que tienen que ver con las características del contrato, y por lo tanto van hasta el 2030. Y eso permite de alguna forma poder planificar cómo quieren desarrollarse y cómo a través de los distintos pagos se puedan ir materializando las decisiones que tome cada comunidad o cada institución de manera autónoma. Finalmente, quisiera abrir una reflexión de lo que para nosotros nos parece algunos elementos atractivos de la experiencia que hemos tenido. Creemos que es interesante poder identificar aprendizajes y elementos positivos y los que no son tanto de una industria que se ha desarrollado por más de 25 años en Chile. Nosotros en particular llevamos 25 años, pero la industria en sí lleva más tiempo. Y que sean elementos que puedan reforzar la discusión de una política de litio. El hecho de incorporar otros salares es muy atractivo. En Chile hay más salares, hay unos 18 o 20 salares con potencial litio. No se ha hecho demasiada exploración en otros salares. Argentina sí ha hecho mucha exploración y ha podido avanzar. Y en términos, o sea, intentando como simplificar los aspectos, que hay mucha complejidad en cada salar, pero son relativamente comparables con los salarios argentinos, y en algunos aspectos son mejor los salarios acá en Chile. Pero sin duda requiere el desarrollo de procesos productivos con características especiales para cada salar, que sean y cuiden la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario. Pero de alguna manera también es útil que Chile pueda producir en más salares, y a nosotros nos parece muy atractivo que haya más competidores. Básicamente SQM es una compañía que compite a escala global. Entonces hay más competidores en Australia, en Argentina, hay proyectos en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Litio es algo relativamente abundante en la naturaleza, ¿sí? Creemos que la real ventaja de Chile es la capacidad y el capital humano que tenemos y la experiencia, mucho más allá del recurso en sí. Creemos que es importante reforzar los temas de investigación y desarrollo, de manera de seguir aumentando la calidad de lo que exportamos en Chile. Ojalá que el 100% del producto que exporte Chile sea refinado. Eso significa encadenamiento productivo. No solo exportar concentrado, sino que exportar productos refinados. Es muy importante. Creemos que eso es una manera de abordar el mercado global, a diferencia de lo que hace Australia,
es desde Chile poder exportar, hoy día también a Estados Unidos, a Europa, que todavía hay muy pocos productores de baterías en Europa y en Estados Unidos, dada la complejidad tecnológica que eso implica, pero por distintas razones geopolíticas están en una idea de tener más capacidades productivas, ¿sí? Entonces, en la medida que Chile pueda refinar más productos, va a poder tener presencia, mantener la presencia global. Y lo otro que parece interesante, al menos desde nuestra perspectiva, es profundizar el trabajo territorial, la capacidad de generar una minería más verde también esté muy en diálogo con las comunidades, que se vaya perfeccionando ese diálogo en el tiempo y que también se trabaje en mejorar la calidad de vida de quienes están cerca o relativamente cerca de las operaciones. Eso es lo que les quería comentar. Eso usted me dice, presidente. Muchas gracias, don José Miguel. Hacemos la ronda con Albert y hacemos todas las preguntas juntas, ¿te parece? ¿O hacemos separado? ¿Separado? Perfecto. Hagamos separado. Diputado Gracias, Barrera. presidente. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, al secretario, la secretaria y a los invitados también y las invitadas de SQM. Me gustaría saber cuáles son las proyecciones de SQM para cuando se termine el contrato ahora en el 2030. Y también otra cosa que tiene que ver, presidente, se supone que cuando existen los contratos y la explotación de estos minerales que se extinguen, que no son infinitos, lo importante para el país es tener los retornos suficientes, los que corresponden para compensar la extracción de esos recursos naturales. Entonces me gustaría que también nos pudieran comentar el, el problema que tienen con servicios puestos internos en el Tribunal Tributario y de Aduana, en donde el Servicio de Puestos Internos en los últimos recursos que puso está reclamando cerca de 41 millones de dólares que no ha pagado SQM y dice de que hay, según un reportaje que leí, reclamaciones por más de 100 millones de dólares además. Y me preocupa eso porque, bueno, el tribunal ha fallado en contra del Servicio de Puestos Internos, pero la última vez, en el último recurso, por la forma más que por el fondo, por un tema, yo no soy abogado, pero por lo que entendí, hay un problema ahí técnico en la presentación de los recursos y por eso no se llegó, se desestimó y no se llegó al fondo. Y me preocupa aún más, presidente, porque hay otra empresa como Albert Marle que sí paga esos impuestos, que es el impuesto específico a, a, a la minería, y lo que significa que si finalmente SQM termina ganando este juicio, este pleito que hay con el Servicio de Puestos Internos, es un precedente y finalmente las otras empresas no sigan pagando o el Estado finalmente tenga que devolverles lo que han pagado porque está este otro precedente que no está pagando este impuesto específico, que por lo que leí en el reportaje hasta ahora, el último es de 41 millones de dólares, pero tiene también otras reclamaciones por más de 100 millones. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Manuchelli. Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, respecto que se puedan referir justamente a lo que ha indicado el diputado Barrera por su intermedio, respecto de la situación que hoy día tienen con impuestos internos. Creo que es del todo complejo cuando una empresa que estamos en un debate respecto de en qué condiciones hacia el futuro vamos a tener, que tenga este nivel de incumplimiento. Me parece una situación compleja, me gustaría que se refirieran a eso. Y también para transparencia, porque esto va a ser materia legislativa, que nos pueda señalar la empresa SQM, a cuántos parlamentarios en los últimos 10 años han financiado de manera legal o ilegal. ¿Algún otro diputado? ¿No? Bien, yo quiero hacer también algunas preguntas. A ver, ¿qué porcentaje representa Chile para Soquimich de las ventas y las utilidades? Porque veo que tienen
Ya no es solamente una empresa de Chile, digamos. Entonces, ¿qué porcentaje representa Chile? Lo segundo, ¿cuánto más valor agregado se puede hacer en Chile con respecto a lo que ya tienen, con respecto, porque hay un valor agregado distinto a lo que se hace en Australia, digamos, pero ¿cuánto más se podría llegar? ¿Así una especie de Argentina donde Geely se colocó ahí la empresa para hacer auto eléctrico? ¿Hasta allá se podría llegar? ¿Hacia dónde podemos ir, digamos? Este boom de precios, algunos estudios hablan de que dura 5 años, el boom que hay y baja a 18.000, 15.000, 18.000 dólares. Y hay un tema importante que dijo José Miguel, que más importante que el recurso en sí, digamos, en el precio. El recurso está. Entonces, ¿hasta cuánto dura este boom de hacerlo? ¿Y cuáles son las limitaciones actuales que hay como para poder exportar más? O sea, lograr que el boom sea bien aprovechado por Chile. ¿Y cuántos serían los ingresos estimativos, si es que lo tienen, si no hubieran, o sea, si aumentaran las cuotas? ¿Cuál es la cuota máxima que se deben tener en Chile como para que efectivamente, y cuánto redundaría en impuestos a Chile esas mayores cuotas de exportación? Por último, este tema del monto a los GORE, al municipio, ¿son fijos o son sobre porcentajes de ventas? Esa sería mi pregunta. ¿Algún otro diputado con preguntas? ¿No? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Eh, ¿La sigo en orden o Sí, como? no, ¿Sí? mejor. Bueno, el contrato de SQM con Corfo SQM hasta el 2030, nosotros como compañía, sin duda nos gustaría seguir, obviamente, ¿sí? En paralelo nos preparamos con proyectos en otras partes del mundo. Estamos desarrollando un proyecto en Australia para producir litio. También tenemos alguna capacidad de refinación en China. Eh, y en ese sentido, bueno, seguimos trabajando, haciendo nuestro mejor esfuerzo para, durante el contrato al menos, cumplir todas las cláusulas y sobre todo agregar el máximo valor que podamos con más sostenibilidad, y esa es una forma de pensar en el presente. Entendamos el presente de aquí hasta el 2030 y habrá oportunidad en que si nos invitan podamos participar en algún proceso de renovación o en algún proceso que Corfo así lo estime. Eh, Respecto al tema de impuestos, bueno, son números importantes los que mencionaba el diputado. Hay que recordar que eso refleja entre el 1 y el 2% de los impuestos que pagamos el año pasado. Es decir, sé que para escalas humanas siempre todo esto son platas muy importantes, pero por otro lado hay que recordar que SQM es una compañía que pagó 5.000 millones de dólares en impuestos del 2022. Es decir, somos un contribuyente que ha podido aportar de acuerdo a lo que la ley y los reglamentos y el contrato establece. Cuando hay diferencias en las interpretaciones, la institucionalidad nos enseña que hay que ir a tribunales y los tribunales determinan, ¿sí? Esto es un tema muy técnico, obviamente, por eso son juicios que tienen mucha complejidad, pero la manera de resolver las diferencias institucionales es a través de los tribunales, y esperamos que los tribunales determinen y cumpliremos lo que los tribunales indiquen. Ujú. Lo que sí es importante es la relación entre el monto que está ahí en discusión y los aportes y la recaudación que hemos dado al Estado. Y por eso quisiera reforzar el tema de los importantes recursos incorporados. Más que un incumplimiento, lo que hay es una diferencia de criterios de cómo se aplica la ley solamente, y por eso parece importante ir a establecer este proceso en tribunales, ¿sí? Bueno, SQM vende en Chile una fracción muy menor, la verdad. Somos una compañía global. Eh, Parte importante de nuestros clientes están en los países del hemisferio norte. Vendemos en China, Corea, Japón, Estados Unidos, Comunidad Económica, Reino Unido. Parte importante de todos nuestros productos, ¿sí? Eh, la venta en Chile es en parte algo de fertilizantes y cantidades muy menores de yodo y litio, muy menores. Eh, el contrato que tenemos con Corfo establece un precio preferente para hasta el 25% de la producción para poder venderla acá en Chile. Corfo ha licitado en un par de ocasiones este potencial venta con un descuento en el precio, pero no ha habido demanda, ¿sí?
En ese sentido, SQM es una compañía que tiene su capacidad comercial desplegada por el mundo y nuestros clientes tienden a ser empresas que son muy fuertes a escala mundial y por lo tanto son muy exigentes en términos de estándares de calidad, estándares de derechos humanos, estándares de sostenibilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es competir, como quien diría, en grandes ligas y estar muy sujeto a lo que empresas como General Electric, LG, Samsung, grandes compañías, grandes conglomerados en el mundo, le exigen a todos sus proveedores. Eh, siempre una buena pregunta de hasta dónde llegar. Nosotros consideramos como compañía que llegar a un producto muy refinado, un químico avanzado, el litio, o lo mismo nos pasa en yodo, nitrato de potasio, es una manera hasta donde sabemos y podemos agregar más valor. La etapa siguiente de industrialización es algo que se puede hacer. Sin duda debe haber compañías más preparadas que SQM en particular para hacerlo. Es un buen desafío tecnológico. Estados Unidos, Europa hoy día están en ese desafío tecnológico de poder hacer baterías. No hay que olvidarse que empresas como Tesla compran sus baterías desde Asia. Entonces es un tema tecnológico complejo. No por eso vamos a dejar de insistir. Tenemos un acuerdo con la Universidad Católica del Norte en que SQM provee fondos para crear un centro de investigación en torno al litio. Baterías de litio, reciclaje, reutilización de baterías, ¿sí? Y tenemos un acuerdo hasta el 2030 de aportar fondos año a año para que se pueda desarrollar investigación y encontrar el espacio donde Chile pueda incorporarse en esta industrialización y que de alguna manera sea un elemento que agregue más valor. No es una pregunta fácil de responder, por eso incorporamos a universidades regionales y también las hemos ido incorporando en conectarse con algunos de nuestros clientes y poder acceder a otros centros de investigación en Europa y en Estados Unidos. Los commodities tienen esto que es difícil prever los precios, ¿sí? Y sin duda el precio que para nosotros es muy importante y creo que el precio del 2022 fue un muy buen precio. Es difícil prever dónde van a estar esos balances. Hoy día la demanda en el mundo es bastante más fácil o menos compleja de proyectar por la penetración del auto eléctrico, ¿sí? Lo que es muy difícil de proyectar es los nuevos entrantes, la oferta adicional que se está produciendo en el mundo. Porque tiene, primero, que son actores nuevos, nuevas empresas que se están incorporando y como toda nueva empresa tiene un proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros hoy día podemos producir en calidad, en cantidad, pero son 25 años de aprendizaje y en varios momentos tuvimos problemas productivos importantes porque la complejidad tecnológica hace que uno tenga que desarrollar aprendizaje y aprende haciendo. Entonces, la dificultad está en qué tanto van a cumplir los que tienen prometido o comprometido entrar con producción en calidad en los próximos tiempos, ¿sí? Entonces, eso hace que los precios sean muy difíciles de prever. El aspecto que nosotros sí hacemos es seguir aumentando la producción. Esperamos este año pasar de 150.000 a 180.000 toneladas y luego llegar a 210.000 toneladas y ahí mantenernos, ¿sí? ¿Por qué mantenernos en 210.000? Porque el permiso de Corfo está limitado para producir una cierta cantidad de toneladas hasta el 2030. Ese es el acuerdo contractual, ¿sí? Sin duda, si ese acuerdo llega a cambiar, podríamos producir más, pero tampoco es automático porque uno requiere hacer los proyectos, tener el permiso ambiental y encontrar los balances adecuados para poder seguir aumentando la producción. Ahora, el hecho de subir 30.000 toneladas es una cantidad de ingresos fiscales importante en función del precio, y me ligo a la otra pregunta, es que los montos para el GORE y para los municipios son el 1,7% de los ingresos de la sociedad, ¿sí? Entonces, en la medida que tenemos más producto y mejor precio, el precio por la cantidad dan los ingresos, y el 1,7% de esos ingresos son destinados a los gobiernos regionales. Entonces, si el precio baja en un minuto o sube, bueno, hay un rango que va cambiando los aportes a los gobiernos regionales y a los municipios, ¿ya? Así ha sido los años anteriores, en que los aportes han sido más bajos porque los precios estaban en 5 o 6 mil dólares, ¿sí? La tonelada de litio. Lo interesante es que están comprometidos año a año y por lo tanto se puede hacer algo de planificación, por ejemplo, en infraestructura y decir, bueno, voy a poder pagar en 2 cuotas, 3 cuotas, 6 cuotas,
la infraestructura o lo que los gobiernos regionales o las municipalidades puedan determinar. En el caso de investigación y desarrollo hay un rango, y lo mismo con las comunidades, hay un rango, de manera tal de que si los ingresos son muy bajos, tienen unos pisos que se asegure tanto a las comunidades como para investigación y desarrollo. Ujú. Ok, muchas gracias, José Miguel. Y ahora pasamos al gerente de Albemarle, señor Ignacio Mech. A ver cómo se dice Contestó su mi apellido. pregunta, presidente. ¿Perdón? ¿Perdón? No contestó mi pregunta ni hizo referencia al gerente SQM en mi pregunta. Es que eso está judicializado, si yo sepa, diputado, entonces yo creo que eh, aquí hay una pregunta a menos que la quiera responder. Perdón, pero es que Creo que es entendí que la importante que haga conversación... referencia a una situación que es de público conocimiento, como es el financiamiento ilegal de la política que ha tenido esta empresa respecto justamente a un debate que se va a dar en el Congreso. Entonces, sería importante que el gerente pudiese referirse a lo menos a este hecho y si estos hechos siguen presentes, qué políticas están tomando hoy día, si esto ha variado su financiamiento ilegal de la política. Creo que es importante para la transparencia de la gente el saber en qué condiciones actual se encuentra una empresa que ha sido profundamente cuestionada por casos graves de corrupción. Sí, está judicializado y hay gente de todos los partidos políticos en eso y la verdad sí, el gerente lo quiere contestar, pero yo creo que hay de Sí, todos yo los no he hecho referencia a ningún partido político de en todos los específico, sectores, de todos digamos, los tribunales. de todos los sectores. Es que no, esa no es la pregunta, no es una pregunta con un partido político, sino justamente lo condenable es que Bueno, haya gente de todos los partidos diputado, políticos sí, involucrados en eso. está bien, diputado, si él quiere contestar, está en todo su derecho. Sí, lo primero es que la compañía ha aplicado un fuerte proceso de control interno de integridad y compliance. Lo segundo es que los temas históricos están cerrados legalmente en Chile, y sin duda uno aprende las experiencias para no repetirlas. Ok. Bien, seguimos con el gerente de Albemarle, señor Ignacio Mech. Tiene la palabra, Ignacio. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y lamento mucho no poder estar de forma presencial con ustedes. Espero para una próxima invitación poder acompañarlos allá en persona. Estoy tratando de proyectar, así que me Ahí cuentan está. cuando Se se ve vea. bien. Se ve bien. Perfecto. Voy a Si nos ponerlo en puede modo mandar presentación. si nos mandas la presentación, también sería bueno. Por supuesto que la vamos a compartir con ustedes. Dale, Eh, sí. Adelante. Ya, perfecto. Bueno, entonces para compartirles un poco de lo que es Albemarle, tanto en Chile como a nivel mundial, queríamos partir eh, comentándoles qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es que somos líderes mundiales en la transformación de recursos que son esenciales e ingredientes críticos para la movilidad, la energía, la conectividad y la salud. Lo que decimos es que tenemos todos los elementos para un mundo mejor. Esta es una foto digamos, de cómo fueron los resultados de la compañía el año 2022 y también lo que se ve hacia el año 2027. Tanto en ventas como en EBITDA se ve que existe un crecimiento importante, principalmente asociado al crecimiento de la electromovilidad, y eso es lo que nosotros llamamos almacenamiento de energía. Esa es una de nuestras unidades de negocios que es para la cual nosotros trabajamos aquí en Chile. Y también tenemos otras dos unidades de negocios que tienen que ver con especialidades, o sea, productos desarrollados a partir, por ejemplo, de litio que son utilizados en otras industrias, como decía José Miguel, y también tenemos una unidad de negocios que se llama Ketien, que tiene que ver con catalizadores que se ocupan para producir plásticos de alta calidad, como el Gore-Tex, por ejemplo, y también para separar los elementos del petróleo. Somos, como le comentaba, una empresa mundial. Hoy día nosotros producimos en Chile, lo que ustedes ven en azul son nuestros recursos, los recursos que Albemarle opera de litio. Por ejemplo, ahí ven el Salar de Atacama y también ven La Negra, que es nuestra planta de conversión química donde procesamos todos los productos que extraemos del Salar de Atacama. También Albemarle opera en Estados Unidos en el Salar de Silver Peak en Nevada, un salar que lleva más de 50 años operando. Ese salar está de los años 1960 operando y fue de hecho
esa tecnología o ese proceso el que nosotros replicamos en Chile cuando comenzamos a operar en el Salar de Atacama hace más de 40 años. También en Kings Mountain, en Carolina del Norte, tenemos un recurso que fue operado entre en los años 40 y los años 80, y justamente ese recurso se cerró cuando comenzó nuestra operación en el Salar de Atacama, y hoy día estamos con un proyecto, estamos en fase de prefactibilidad, pretendiendo reabrir esa operación. Y también tenemos en Australia 2 recursos que son joint ventures, o sea, operaciones que nosotros tenemos en conjunto con un socio, y eso se llaman Wodgina y Greenbushes. Como decía José Miguel, mucho del espodumeno o del material que se saca de esas minas se va hacia Asia a ser convertido. Nosotros tenemos 3 plantas que están en operación en Asia y una que está en construcción, que es la de Meishan. Y también tenemos la primera planta química de conversión en Australia, que se llama Kemerton. Y finalmente, en cuanto a potencialidades o recursos futuros, tenemos un salar en Argentina que se llama Salar de Antofalla, que está en fase de exploración. Y también tenemos en Magnolia una operación de bromo, en la cual estamos viendo cómo podemos recuperar el litio de esa salmuera. Y para poder justificar o para poder apalancar todo ese crecimiento, hemos anunciado ya la construcción de una planta que se llama Megaflex en Estados Unidos. ¿Por qué Megaflex? Porque se espera en el futuro que una de las fuentes secundarias de litio sea el reciclaje, y nosotros también queremos liderar en materia de reciclaje, y esa planta tendría en el futuro un tren de reciclaje. Va a estar esa planta ubicada en Carolina del Sur, y también hemos anunciado nuestro interés o nuestra intención de construir una planta Megaflex también en Europa, y también construir una nueva planta de conversión en el Asia-Pacífico. Eso todavía está en fase de definición. Este gráfico muestra, por un lado, refleja el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos. Las 2 primeras gráficos muestran eso. Por ejemplo, ustedes pueden ver las ventas acumuladas por año entre el 2019 y el 2022, y cómo cada año las ventas han ido creciendo. Y el segundo muestra lo que esperamos que sea la penetración de vehículos eléctricos nuevos por año respecto del total de vehículos vendidos en el mundo. Y como pueden ver, esperamos que entre el 2025 y el 2030, prácticamente el 2030, de cada 2 autos que se vendan en el mundo nuevos, 1 sería eléctrico. Y eso justifica lo que está a la derecha, que es la demanda de litio asociada a este crecimiento. En el tercer gráfico ustedes pueden ver nuestras proyecciones de demanda que hacemos anualmente, y cómo cada año hemos sido muy conservadores en el crecimiento de la demanda. Ya este año 2023 anunciamos en enero nuestra proyección para cómo veíamos que se veía hasta 2030, y creemos ya que a final de la década la demanda va a ser de más de 3,7 millones de toneladas métricas de litio. Y en el último gráfico se puede ver qué es lo que justifica esta demanda, y en la barra azul más grande ustedes pueden ver que está principalmente justificada por el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, que era lo primero que les compartía yo en el gráfico. En Chile, ¿qué es Albemarle? Albemarle es el pionero en la producción de litio en Chile. Como les comentaba hace un ratito, comenzamos en los años 60 produciendo litio a partir de salmuera en Estados Unidos, en Silver Peak, y por los años 70 nuestra empresa originaria o predecesora, que se llamaba Food Mineral, firmó un contrato con Corfo, en el cual se acordó constituir una asociación o joint venture para explotar el litio en el Salar de Atacama. Esa sociedad hoy día es Albemarle, originalmente se llamaba Sociedad Chilena del Litio. Y nosotros llevamos desde el año 1980 operando, construyendo la planta, y ya produciendo desde el año 84 en Chile, y por tanto podemos decir que fuimos los pioneros de la producción de litio en Chile hace más de 40 años. También fuimos pioneros el año 2010 en la generación entre el 2010 y el 2016, digamos que culminó con nuestra resolución de calificación ambiental del 2016, pioneros en el desarrollo de un modelo hidrogeológico para el Salar de Atacama, modelo que permitió justificar y amparar nuestra extracción y justificar su sostenibilidad, y que es todavía considerado por la autoridad el modelo más avanzado y el que se utiliza para hacer análisis ambientales en el Salar de Atacama. También fuimos pioneros el año 2015-2016 en firmar un acuerdo con el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que esta agrupa, en el cual primero los reconocemos como primeros habitantes del territorio, incluso antes que el Estado de Chile, y
Y segundo, y ya les comentaré un poco más, compartimos parte de nuestros beneficios con ellos, el 3,5% de nuestras ventas. Finalmente, fuimos pioneros también en el año 2016 en la firma de este nuevo contrato con Corfo, que nos permite a través de este modelo Albemarle de asociación estratégica compartir valor con el Estado cuando los precios están al alza y también cuando los precios están, como comentaba José Miguel, se paga una comisión que es escalonada y marginal y que llega hasta el 40% del precio de venta. Y también en ese acuerdo firmamos y acordamos entregar al Estado de Chile la contribución más grande en investigación y desarrollo que una empresa ha hecho en la historia de Chile y que suma prácticamente 300 millones de dólares entre el 2016 y el 2043, que es cuando expira nuestro contrato actual. El año 2017, hablando de crecimiento, inauguramos nuestra planta La Negra 2 y el año 2022, el año pasado en pandemia, inauguramos la planta La Negra 3, que nos permite duplicar nuestra capacidad de producción en Chile, llegando a las 85.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente. A veces recibimos la pregunta de por qué Albemarle produce un volumen, estas 85.000 toneladas que les comento yo, y Sokimich tiene una capacidad de producir bastante más, y esto en parte lo justifica, y lo quería compartir también, es porque por una parte Sokimich tiene derechos de extracción bastante mayores, prácticamente 4 veces los que tiene Albemarle, de casi 1.700 litros por segundo, y también el área que ocupa dentro del Salar de Atacama es prácticamente 5 veces la que ocupamos nosotros, y eso también se relaciona con la producción potencial que las empresas pueden llegar dentro de sus operaciones. La foto de Albemarle del 2016 y el 2023 es muy distinta. Entre estos años nosotros hemos invertido más de 1.000 millones de dólares en Chile para poder apalancar nuestro crecimiento en Chile. El año 2016 éramos 250 personas trabajando para Albemarle en Chile y hoy día podemos decir con orgullo que somos más de 1.100 personas. También podemos decir con mucho orgullo que más del 83% de nuestros trabajadores y trabajadoras viven y son de la región de Antofagasta, y en la planta Salar de Atacama el 26% de nuestros trabajadores y trabajadoras pertenecen a los pueblos indígenas que habitan la cuenca del Salar de Atacama. Y también, como decía Sokimich, nuestra participación femenina no es tan alta como la de ellos y es algo que nosotros estamos trabajando muy firme en mejorar, y hoy día estamos tratando de construir las condiciones y la infraestructura que nos permita no solamente tener un porcentaje mayor de mujeres trabajando en nuestras operaciones, sino de que también tener todas las condiciones para que ellas se mantengan y puedan crecer dentro de la compañía. Y como parte del contrato con Corfo, nosotros, como les decía, pagamos una comisión o royalty que llega hasta el 40% del precio de venta a cliente final, que es hasta 300% más alta que la que se paga en cualquier otra parte del mundo. Se entrega este aporte de I+D que puede llegar a los 300, que va a llegar, digamos, en la totalidad de nuestro contrato a 300 millones de dólares prácticamente, y compartimos con el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que agrupa a través de un contrato voluntario que firmamos con ellos el año 2016, el 3,5% de nuestras ventas. Y lo destacable también es que este acuerdo con el Consejo de Pueblos Atacameños y sus comunidades es un acuerdo de sostenibilidad, cooperación y beneficio mutuo, en el cual prácticamente el 70% de sus cláusulas tienen que ver con temas ambientales, y ahora les voy a comentar un poco más qué es lo que hacemos con ellos en materia ambiental, y no solamente es una entrega de recursos. Y nosotros decimos, siempre hemos dicho que sabemos que el litio es muy importante, que el litio se requiere para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global, pero cómo lo producimos en Chile es tan importante como ese litio que estamos produciendo para esta lucha indispensable contra el cambio climático. Aquí les quería compartir una pequeña muestra de cómo se produce el litio en Albemarle, en el Salar de Atacama, destacando un par de cosas. Por ejemplo, que nosotros, Albemarle no ocupa agua fresca en la producción de litio. Tenemos el 0,5% del total de los derechos de agua que están otorgados en la cuenca del Salar de Atacama, de los cuales ocupamos menos de la mitad, algo así como 9 litros por segundo, y se ocupan para lavar equipos y no para la producción de litio. Y por otro lado, que con el proceso actual, el 78% de la energía que Albemarle consume a nivel mundial en todas sus operaciones corresponde a la energía solar pasiva que se utiliza para evaporar el agua de la salmuera y concentrarla purificándola de los subproductos. Y también pueden ver en la lámina los subproductos que se producen a través de la producción del litio,
la halita, la silvinita, la carnalita de potasio y la bichofita, y que son subproductos a los cuales nosotros les buscamos un mercado en un esfuerzo por la economía circular. Y así, por ejemplo, la halita se le vende a la industria minera del cobre y la ocupan para en el proceso de lixiviación de cobre y les permite aumentar la recuperación de cobre desde sus pilas. La silvinita y la carnalita de potasio, nosotros las transformamos en cloruro de potasio que vendemos íntegramente en Chile para productores locales. Y la bichofita se utiliza para estabilizar caminos de tierra en el norte de Chile y también para evitar la supresión para evitar la emisión de polvo al transitar por estos caminos. Y también se lo vendemos a la industria minera del cobre y lo utilizan, por ejemplo, para regar los caminos de sus rajos mineros y esto reduce el 90% del uso de agua que ellos necesitarían para mantener o suprimir el polvo de sus operaciones. Nos gusta hablar de cómo somos pioneros y por eso también estamos en un permanente proceso de innovación. El año pasado, cuando inauguramos nuestra planta La Negra 3, pueden ver la foto ahí, todos con mascarillas, todavía con medidas de resguardo producto de la pandemia. Lo que ven es un termovaporador, que es el primer termovaporador que se instaló en una planta de conversión de litio en el mundo. ¿Y qué nos permite este termovaporador? Principalmente recuperar agua. Y al recuperar agua, reducir nuestra huella hídrica en la fase de conversión en más de un 30%, en un 30% por kilo de carbonato producido. Y lo que ven abajo del texto, aquí, es algo que estamos construyendo en el Salar de Atacama, una inversión de más de 150 millones de dólares que esperamos inaugurar más adelante este año, que es un proceso también único, que fue desarrollado para Albemarle por una empresa alemana y que nos va a permitir tomar parte de estos subproductos que yo le decía que precipitan durante el proceso y en particular la carnalita de litio y la bichofita, lavarlos con salmuera sin ocupar más salmuera, sin ocupar agua, sin ocupar químicos, aumentando nuestra recuperación de litio. Esperamos que implementando este proceso podamos aumentar nuestra recuperación del 50% al 65%. En materia comunitaria, como les comentaba, tenemos este acuerdo único con el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que agrupa, que está basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT, en el cual, primero, los reconocemos como primeros habitantes del territorio incluso antes que el Estado de Chile, y segundo, también reconocemos, producto de eso, que ellos tienen derecho a participar en los beneficios de nuestra operación y por eso compartimos 3,5% de nuestras ventas. Y por otro lado, reconocemos su autodeterminación, es decir, que no es la compañía quien tiene que decirle a las comunidades qué pueden o no pueden hacer con esos recursos, sino que son las propias comunidades dentro de sus asambleas que deben priorizar en el marco de sus planes de desarrollo en cómo quieren invertir ese dinero. Y hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva. Hay ejemplos que son muy bonitos de las cosas que han hecho estas comunidades con los aportes de Albemarle y que les han permitido suplir a veces cosas que debiera haber hecho el Estado pero que no ha podido llegar y ellos con estos aportes independientemente pueden realizarlo. Y por otro lado, algo que también siempre queremos destacar es que, como les decía, 75% del convenio tiene que ver con la protección del Salar de Atacama y, por ejemplo, desde el año 2016 nosotros monitoreamos todos nuestros más de 150 puntos de monitoreo en la cuenca del Salar de Atacama en conjunto con las comunidades indígenas. Es decir, cada vez que van nuestros equipos a monitorear los niveles, van en conjunto con las comunidades indígenas y luego nosotros le entregamos toda esa información. Y finalmente, también siguiendo con la historia de ser pioneros, nosotros estamos hablando de la nueva era del litio. Fuimos pioneros en iniciar la producción de litio en Chile y también queremos ser pioneros en la nueva era del litio que nos ayude con nuevas tecnologías, con energías renovables no convencionales, trayendo agua de mar, desalada de mar para utilizar en nuestros procesos, aumentar nuestra producción en conjunto con el Estado. ¿Cómo pensamos hacerlo? Primero con un acuerdo con una empresa que se llama CRAMSA, que si todo sale bien podrá a partir del año 2027 o 2028 entregarnos hasta 500 litros por segundo de agua desalada en el Salar de Atacama. ¿Y qué nos permite esto? Implementar nuevas tecnologías, métodos de extracción directa que quizás ustedes han escuchado, que tienen como característica principal que nos permiten extraer selectivamente el litio de la salmuera y luego devolver esa salmuera al Salar de Atacama, por tanto manteniendo el balance de la salmuera bajo el salar.
pero sin afectar las fuentes de agua continental o de las comunidades, sino que trayendo una nueva fuente de agua al salar. Así nosotros ya tenemos una tecnología patentada desde el año 2017 de extracción directa y la hemos piloteado en Chile, en el Salar de Atacama, y esperamos también con esta agua desalada poder implementar esta tecnología. Y con esto termino. ¿Por qué hablo tanto del agua desalada de mar? Porque como pueden ver en este gráfico, los procesos de extracción directa tienen beneficios potenciales como son el poder reinyectar la salmuera, pero por otro lado también tienen ciertos contrapesos o ciertos temas de los que hay que hacerse cargo. Uno es que son muy intensos en el uso o en el consumo de energía y por eso, por ejemplo, Albemarle ya se está terminando la conexión al sistema eléctrico nacional y ya hemos anunciado que el 100% de la energía que consumamos vendrá de fuentes renovables no convencionales y por otro lado utiliza mucha agua fresca, a diferencia del proceso actual, y por eso es que es tan importante poder llegar con estas nuevas fuentes de agua al Salar de Atacama, para no solamente apoyar estos nuevos procesos de extracción directa, sino también, como ha dicho la empresa CRAMSA, si se suman más actores, poder llegar también con esta agua a las comunidades que lo necesitan. Y por eso, como principales conclusiones, y solo para cerrar, señor presidente, comentarles que Albemarle es una empresa global que tiene una amplia gama de recursos, tanto de salmuera como de spodumeno, que es el litio en roca, y tiene relaciones con los clientes más importantes del mundo. Tenemos una historia muy larga en Chile de más de 40 años, en la que fuimos pioneros en el desarrollo de la industria del litio en el país y también pioneros en el 2016 en este contrato con Corfo en modificar el contrato para entregarle mayor valor al país, con diálogo permanente y beneficio con las comunidades. Ya invertimos entre el año 2016 y este año más de $1.000 millones en duplicar nuestra capacidad de producción en Chile de manera sostenible. Y así como el año pasado inauguramos la planta La Negra, este año esperamos inaugurar la nueva planta en Salar de Atacama que nos permitirá aumentar nuestra eficiencia. Estamos en Chile impulsando la nueva era del litio con nuevas tecnologías, con energías renovables, con agua desalada de mar que nos permita aumentar también de forma sostenible nuestra producción. Y finalmente confiamos que esto nos permita dar todos los pasos para seguir aportando a Chile, desarrollando una industria responsable que avance hacia la transición energética justa, es decir, con protección del medio ambiente, de la mano con las comunidades y compartiendo valor con el Estado y aportando litio sostenible y ético para el mundo. Muchas gracias, Ignacio. Muy clara la exposición. ¿Algún diputado? ¿Preguntas? Sí, diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludaron a don Ignacio. Tengo varias preguntas que la estaba buscando en la presentación para ver si se me había pasado, pero parece que no está, para conocer cuál es su participación en el mercado mundial. Así como lo expresó SQM, que era un porcentaje importante, puede ser 20% en el mercado mundial. También, ¿cuánto fue lo que aportaron el año 2022? También En ingreso en fisco. ingreso al fisco, claro. Claro. O menos para tener una relación con SQM, considerando que, por ejemplo, en el Salar de Atacama, SQM tiene un contrato alrededor de casi el 65% del contrato completo y el 35% lo tiene Albemarle. Entonces, para hacer esa comparación, claro, que es importante porque nos dimos cuenta que también hay diferencia en el proceso, o sea, ocupan casi la mitad del agua de lo que ocupa el proceso SQM y esas cosas son importantes. Preguntarles también cuál es la proyección que tienen para el 2030, considerando que se le termina el contrato a SQM, pretenden avanzar a realizar un nuevo contrato con el Estado, con Corfo, no sé, y también cuando se les termine a ellos, que creo que se les termina por ahí por el año 2040. 43. Y lo último, tengo entendido que ellos pagan el impuesto específico a la minería ese que SQM no paga. Entonces me gustaría saber cuál es su interpretación, porque de acuerdo a lo que decía nuestro invitado de SQM, presidente, había un problema de interpretación, lo que hace de que no estén pagando un impuesto independientemente de todo el aporte que hacen al Estado por explotar los minerales que son de Chile. Usted cuando paga impuestos no puede decirle a impuesto interno que le va a quedar debiendo 1.000 pesos, aunque sean insignificantes esos 1.000 pesos, se los tiene que pagar igual.
independientemente del 40% que le descuentan ahí de su dieta mensualmente, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber cuál es la interpretación de Albert Marley, que sí paga ese impuesto, que no paga SQM. Eso, gracias. ¿Otro parlamentario? ¿Alguna pregunta? Yo le voy a hacer algunas. Mire, a ver, se habla mucho de la exploración y la explotación. ¿Cuántos años demora la exploración para llegar a la explotación? Y más o menos cuánto es la inversión que se produce en cada una de las áreas, porque se mostró en varios países del mundo que estaban en exploración y pocos estaban en explotación. eh, por el tema del boom que hay en estos momentos de los precios. Entonces, ¿cuánto demora a explorar algo para poder empezar a producir y aprovechar el boom que tenemos? Eh, el litio se ha especulado mucho, sobre todo de los chinos, que pueden crear igual que el salitre alternativo, crear un litio alternativo y un reciclaje, digamos, de lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuánto tiene vida útil el litio que conocemos actualmente, tal cual como está, hasta cuándo se puede crear un sustituto o el reciclaje de este tema se puede producir? Entonces, porque el 3,7 millones de toneladas que expresaba Ignacio en su presentación, y hoy tenemos 0,8, 800, algo así, a 3,7, es muchísima la diferencia, y esa diferencia no sé si efectivamente vamos a tener nosotros, cuánto de ese mercado de mayor demanda vamos a captar con la situación actual que tenemos en las dos empresas que producen. ¿Cuántas empresas más se necesitan para producir o cuántas cuotas más necesitan las mismas empresas que están para poder llegar a tener el mismo porcentaje mundial de producción de litio que el que tenemos hoy? Por último, sobre la pureza. He leído también que la pureza en algunos salarios chilenos es muy superior al resto. Eso significa que se saca, o sea, es más valorado el litio chileno por esa pureza, o da exactamente lo mismo que sea australiano, boliviano, argentino, chileno, dado la pureza que tienen en algunos salares. Eh, eso. Perfecto, voy a partir por el principio, si les parece. La primera pregunta tiene relación con la participación de Albemarle en el mercado mundial. Como usted bien decía, es un mercado muy dinámico que va creciendo rápidamente, pero Albemarle es una de las mayores productoras de litio del mundo. En porcentaje, no le puedo, como digo, como crece tan rápido, no le puedo decir el porcentaje, pero somos una de las mayores productoras de litio del mundo y esperamos a 2030 seguir siendo una de las mayores productoras de litio del mundo, y por eso tenemos un plan muy agresivo de crecimiento en el mundo, como le mostraba, los recursos que tenemos en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, y también con lo que se puede hacer en el Salar de Atacama. Por otro lado, segunda pregunta, ¿cuánto pagamos nosotros en regalía o en royalty el año 2022? Solamente en royalty pagamos aproximadamente 650 millones de dólares. Con una producción, también se justifica, yo les mostraba la lámina del tamaño de la operación y de las extracciones, con una producción proporcionalmente menor también que la de Sokimich. Y en cuanto a la tercera pregunta, era la proyección al año 2030. Entiendo que eso que tiene que ver con qué esperamos que suceda al año 2030. Nosotros, por nuestra parte, nuestro contrato, primero clarificar, nuestro contrato dura hasta el año 2043, como decía el diputado. Y nosotros esperamos, con el contrato que tenemos hoy día y la cuota que nos ha entregado Corfo que tenemos hoy día, podemos llegar a producir 85.000 toneladas métricas por año, que es la capacidad que nos permite la cuota, y también por eso construimos nuestras plantas para poder suplir o para poder llegar a esa producción. Y si es que Corfo nos entregara una cuota mayor, nosotros podríamos hacer las inversiones a través, también lo hemos dicho, a través de estas nuevas tecnologías para poder aumentar nuestra producción en Chile. Respecto del impuesto específico a la actividad minera, es un tema que Albemarle no ha judicializado, y desde el año 2016 a la fecha, que fue cuando comenzó el impuesto específico, digamos, empezó nuestra operación con el contrato con Corfo, hemos pagado. Luego, respecto a su pregunta de cuánto toma la exploración en años y en monto de inversión,
obviamente va a depender del tamaño del recurso o cuánto uno quiera producir y del país en que se haga, pero como referencia, en nuestro proyecto en Argentina, en Salar de Antofalla, hoy, este año esperamos invertir algo así como 47 millones de dólares en exploración, y si todo sale bien y se dan las condiciones, tendríamos que hacer una inversión no menor a 500 millones de dólares para poder producir en Argentina, y esperamos que eso, por ejemplo, en ese caso hoy día estamos en 2023, que la producción sería hacia el fin de la década, es decir, hacia el año 2028 o 2029. Y por tanto eso da cuenta de que desarrollar recursos de litio toma un buen tiempo. Primero hay que definir el recurso, luego definir el proceso, porque no es igual en todos los salares, y luego hay que, a partir de ese proceso, desarrollar la capacidad de conversión, porque Albemarle no exporta salmuera, lo que nosotros exportamos son productos con valor agregado como carbonato de litio grado batería. Luego usted tenía una pregunta respecto del litio alternativo y del reciclaje. Por ejemplo, en China se habla mucho de las baterías de sodio, que son que se utilizan el sodio en vez de litio, y esas baterías nosotros creemos que eventualmente se van a desarrollar, pero solamente para que tengamos una tranquilidad, el sodio es un mineral mucho más pesado que el litio y tiene menos capacidad de almacenar energía, y por tanto servirá de todas maneras para algún tipo de tecnología, pero es muy difícil que sirva para otro tipo de tecnologías, como por ejemplo para los vehículos eléctricos uno espera que se desplacen por muchas distancias. Puede ser, por ejemplo, para el almacenamiento de energía en sistemas de generación eléctrica, podría ser, pero creemos que son tecnologías compatibles y no que una reemplaza a la otra. Y en cuanto a reciclaje, nosotros creemos que sí, efectivamente, más adelante va a ser una fuente importante de recursos de litio. Eso nosotros le llamamos una fuente secundaria. Fuente primaria sería la explotación que uno hace, por ejemplo, en el Salar de Atacama, y por otro lado, fuente secundaria sería reciclaje, y por eso tenemos una estrategia muy agresiva de asociarnos con las empresas que creemos que van a ser las ganadoras en la industria del litio, para también obtener de ellas el material para poder reciclar y entregar de vuelta a los consumidores. El litio, para que tengan como referencia, en una batería de un vehículo eléctrico dura más o menos 10 años, y luego esa batería puede pasar a un segundo uso o también puede ser reciclado, porque el litio no se vence, no se gasta, no se consume. El litio mantiene totalmente intacto su potencial de carga y puede ser reciclado. Y también creemos que eso, tanto el reciclaje como la explotación, van a seguir siendo necesarias. No solamente que el reciclaje va a reemplazar la explotación, sino que ambas cosas van a ir de la mano. Luego, ¿cuánto más hay que producir para volver a tener a Chile en la posición de liderazgo? Como comentábamos, la demanda va a crecer muchísimo, va a llegar, como usted bien decía, de menos de 1 millón de toneladas a más de 3,7, casi 4 millones de toneladas en muy pocos años. Y para nosotros, para Albemarle, es importante crecer junto con la demanda. Esperamos nosotros llegar de una capacidad de producir hoy día 200.000 toneladas en el mundo, a fin de la década llegar a tener una capacidad de producir más o menos 600.000 toneladas de litio en todo el mundo. Pero para nosotros, Chile es muy importante. Si hoy nuestra producción en Chile equivale a más o menos el 50% de lo que producimos en el mundo, al final de la década, si es que no seguimos creciendo en Chile, eso va a corresponder a un 15% de lo que Albemarle produce en el mundo. Y por tanto, en el Salar de Atacama y en la joya de la corona del litio en Chile, nosotros quisiéramos también tener la capacidad de producir más y seguir aportando más al Estado. Y finalmente, usted tenía una pregunta respecto de la pureza del litio en los salares y si eso tiene una ventaja comparativa con otros países. La verdad es que no. Lo que hay en Chile es que, por ejemplo, el Salar de Atacama, que es la joya de la corona, tiene una concentración de litio mayor que cualquier otro salar en el mundo. Y eso significa que uno, sacando 1 metro cúbico de salmuera, puede producir más litio que en cualquier otra parte del mundo. Pero la pureza propiamente tal es algo que se da en el proceso de conversión, de purificación y conversión del producto, y eso es algo que requiere un gran expertise y que sí, en Chile, las empresas que producen en Chile logran hacer de muy buena forma. Y los otros salares que tiene Chile tienen una concentración de litio similar a la que tienen los salares, por ejemplo, en Argentina o en otras partes del mundo. Y por ejemplo, en roca también hay recursos de roca, tal como en el cobre, que son mejores
y no tan buenos, y los recursos que hay en Australia, y por eso estamos ahí produciendo en roca, y en Estados Unidos son también de los mejores que hay en el mundo. Y se puede llegar a un producto de la misma pureza que el que se puede llegar con los productos chilenos. Ok. ¿Alguna otra pregunta de los diputados? A ambos quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hay que hacer hoy en Chile para aumentar la explotación del litio rápidamente para aprovechar estos precios y llegar a esta producción aquí al 2030, 3,7 millones? Es muchísimo, digamos. Y no nos podemos quedar abajo si efectivamente no hacemos hoy algo importante, pero hoy, no mañana. ¿Qué? Para ambos, primero José Miguel y después responde Ignacio. Sí, bueno, es un buen desafío, es como un buen problema en ese sentido. Eh, Primero mencionar que el contenido de litio en el salar de Atacama es del orden del 0,2%, ¿sí? O sea, es una fracción bastante menor, a pesar de que es mejor que otros salares, y eso se lleva a través de todos los procesos de refinación y plantas químicas a una pureza muy alta, grado batería, que es lo que hacemos en el caso de SQM como carbonato de litio y también como hidróxido de litio. Ujú. Yo creo que probablemente la política nacional permita definir estas reglas del juego para que distintos actores públicos, privados, se puedan incorporar. Eh, estos, los proyectos en minería y en particular en litio tienen un proceso, no son instantáneos, pero lo que para nosotros ha sido la experiencia es que 2017, el 2018, en ese minuto Corfo, liderado por Eduardo Vitrán, tuvo la posibilidad de ampliar la capacidad para producir, nos dio más cuotas, y 5 años después se ven una cantidad de recursos importante para el Estado y se ven 100.000 toneladas más, en el caso nuestro, de producto muy alto estándar para poder acompañar la industria. Entonces, cuando uno piensa en 5 años, son periodos de alguna manera largos para la escala humana, ¿sí? Pero para la escala de los países son periodos cortos. Entonces, el hecho de que hayan definiciones, reglas y que se pueda combinar la experiencia de privados, de públicos, que se exploren en otros salarios y que se construya algo en el que podamos producir un mejor litio, más litio, pero también con sostenibilidad, con aprendizaje, con relacionamiento comunitario. Creo que están las condiciones, hay mucho capital humano en Chile, hay una gran experiencia de personas en el ámbito público, privado. Corfo tiene una experiencia muy valiosa en esto también. Entonces, están los elementos, probablemente una definición de reglas, y así podemos aportar los ímpetus, las energías, tanto de los privados como públicos. Y claro, quizás no van a estar el próximo año, pero sí en 3, 5, 7 años podemos ver resultados importantes para el país. Ok. Ignacio. Muchas gracias. Nosotros estamos optimistas, creemos que tener una estrategia, una política nacional del litio va a ser un gran avance. Esperamos que, tal como hemos escuchado, que esta política permita la incorporación de privados junto con el Estado a la explotación de más salares. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros fuimos, a partir del año 80, socios del Estado, lo somos y queremos seguir siéndolo, y estamos disponibles para trabajar en conjunto con el Estado en desarrollar más salares, por ejemplo, pero también estamos disponibles, el momento del litio es hoy, y creemos que el Salar de Atacama, sabemos que es la joya de la corona, y nosotros tenemos la capacidad y la experiencia para seguir creciendo en el Salar de Atacama, generando beneficios para el país y las comunidades. Y por tanto, una vez que salga la política del litio, esperamos también poder crecer, tener una posibilidad de crecer nuestra producción en el Salar de Atacama y también asociarnos con el Estado, si este así lo considera, para desarrollar otros salares. Y creemos que eso nos va a permitir mantener o aumentar el porcentaje de producción que tiene Chile respecto de la producción mundial, porque de otra forma, si la demanda en 2030 es 3,7 millones de toneladas y sumamos las producciones que tiene Soquimich y Albemarle en Chile hoy, la capacidad es algo así como el 10% de la demanda del 2030. Y por tanto, tenemos que dar pasos para seguir creciendo como país y seguir aprovechando este momento. Gracias, Ignacio. Diputado de la carrera. Hola, muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer una pregunta. El de subsecretario Willy Kraft, no sé si fue en la Comisión de Minería, mencionó que esta era la empresa nacional del litio. O sea, que entra directamente a competir con ustedes, los privados,
y de alguna manera sacarle ese espacio. Entonces yo lo escucho a usted decir que usted ve con muy buenas ganas ser socio del Estado, pero al parecer el Estado no quiere ser socio de ustedes. Entonces es difícil dilucidar ese problema si ellos no quieren hacerse presente y decir cuál es la estrategia final del Estado respecto a esta empresa nacional del litio, empresa nacional del litio, o sea, ocupar el espacio y cruzar los privados, obviamente porque deben pensar que pueden obtener más ingresos que los impuestos que ustedes ya están pagando, que pasaron a ser por lo demás, en el caso de Soquimich, el primer contribuyente en Chile. Pero yo me le pregunto, si la decisión del Estado fuera la empresa nacional del litio, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Para quién va? ¿Para ambos? Para ambos. Ok. Gracias. El hecho de que haya más competidores, como en principio a SQM no le complica. Hay competidores por el mundo, el hecho de tener más competencia en Chile o fuera de Chile, esto es un mercado global y desde esa perspectiva nos parece que obviamente es una decisión del legislador junto con el Ejecutivo de qué camino seguir. Y en ese sentido, más competencia para nosotros es algo que estamos acostumbrados, sabemos competir y sabemos que mientras más competencia exista, los consumidores en el mundo van a poder obtener mejores retribuciones. Ahora, Perdón, presidente, si me diputado, permite. Es que suena muy lindo decir competir, pero ¿qué pasa si les quitan las concesiones? Porque para competir necesitan igualdad de condiciones, O sea, no condiciones pueden hasta el competitivas. 2030, digamos. o Sí, sea, pues claro, ahí va mi pregunta, ahí apunta mi pregunta, no a Que termine el contrato, discursos claro. así No se bonitos renueva. de que viva la competencia. Para competir necesitan lo que el Estado les está entregando hoy día. Para precisar nomás. Sí. sí, primero que tenemos un contrato vigente con el Estado de Chile a través de Corfo hasta el 2030, ¿sí? Entendemos que de buena fe las partes cumplen los contratos. Y en ese sentido, el hecho de que hoy día se produzca una modificación en la medida que se cumplan los contratos, eh, no nos parece, o sea, nos parece que está en su justo derecho y si el Estado lo quiere hacer así, bienvenido, no tenemos problema. Claro, eso parte de la base que el contrato vigente con Corfo, con el Estado a través de Corfo, esta alianza público-privada se mantiene al menos hasta el 2030. Eh, lo que nosotros observamos en la experiencia es que el modelo actual de alianza público-privada es un modelo que le permite al Estado tener el 60% del margen obtenido sin necesidad de asumir riesgo, ¿sí? Entonces, y eso es sin necesidad de invertir, sin necesidad de hacer el trabajo operativo. Entonces es un modelo que por eso a nosotros nos parece que es atractivo para ambas partes, pero sin duda en esto hay legítimas opiniones y distintas alternativas. En la medida que el contrato se cumpla hasta el 2030, obviamente nosotros no nos parece para nada una política sobre la que podamos tener algo que opinar en contra. Mi pregunta, ya te doy el tiro, Ignacio, pero mi pregunta antes iba a ¿qué porcentaje representa Chile a la empresa Soquimich? O sea, si de 2030 en adelante Corfo no renueva el contrato, Soquimich va a seguir existiendo, digamos, en el resto del mundo, digamos, pero aquí, ¿qué porcentaje pierde, digamos, al terminar Chile? O sea, desde un punto de vista productivo, es una pérdida importante porque nosotros usamos dos recursos naturales, el caliche, a partir del cual se obtiene nitrato de sodio, o sea, salitre y yodo, y las salmueras del Salar de Atacama, y en Australia estamos desarrollando un proyecto de litio para producirlo a partir de spodumeno, ¿sí? En la medida que uno no cuente con el Salar de Atacama, es un efecto para la compañía significativo, es un efecto obviamente en ingresos, en márgenes, en contribución al Estado, en empleo, y en aporte a la región bastante significativo. Pero SQM es una compañía de multiproductos, es decir, seríamos eventualmente una compañía más pequeña en Chile, pero la compañía tiene otros productos y otros recursos naturales, ¿sí? Ujú. En ese sentido es algo importante. Nosotros no vendemos mucho en Chile, pero sí la producción es principalmente acá en Chile, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, el litio que se produce en la región de Antofagasta, en la otra región producimos nitrato de sodio, nitrato de potasio y yodo. Ok. Ignacio, por favor, para contestarle al diputado de la carrera. Primero, quiero comentar que, como se hablaba, nosotros tenemos un contrato
hasta el año 2043. Y lo que hemos escuchado, por lo menos del ministro de Hacienda y también de otros ministros, públicamente han dicho que se van a respetar los contratos actuales. Eh, Ahora, respecto de que la empresa nacional de litio fuera a competir con Albemarle, también lo que hemos escuchado al menos de la ministra de Minería, del ministro de Hacienda, subsecretario de Minería, es que se va a abrir a una asociación público-privada, es decir, que se va a permitir la existencia de empresas privadas junto con esta empresa nacional del litio y probablemente a través de un joint venture o asociación se permitiría explotar otros salares y creemos que ese es el mejor modelo porque como comentaba antes, producir litio es un proceso complejo que requiere una cadena de aprendizaje bien importante y no son tantas las empresas que lo tienen y por tanto para el Estado es más fácil asociarse con privados para beneficiarse de esa experiencia produciendo los productos que requieren los clientes que son de clase mundial y que harán los vehículos eléctricos que veremos en el futuro andando por nuestras calles. Ok, gracias Ignacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo más? ¿No? Yo lamentando que no el gobierno, como avestruz, quiera esconder la cabeza con el tema del litio, lamento no haya aceptado la invitación por segunda vez en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, a la minería y economía. Yo espero que dijeron que en marzo iban a hacer la política nacional del litio, pasó marzo. Bueno, yo espero que cada día que pasa perdemos una posibilidad real en el tema del litio que somos competitivamente adecuados en el mundo. Y espero que el gobierno con prontitud entienda eso y que efectivamente se hagan las inversiones que corresponde para esto, porque le viene bien mayor recursos al Estado que se necesitan. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.